Ya estamos listos. Tuvimos una leve demora, como pueden ver. Estamos ya saliendo al aire, gracias a Dios. Como están viendo detrás, tenemos otro fondo, estamos en otro lugar. Nos ha abierto la casa el profesor Santini, que tengo a mi izquierda, se va a estar presentando. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir esta clase a partir de hoy con ustedes. Y bueno, como decía el pastor Fernando, recibirlos aquí en casa con estas nuevas disposiciones y restricciones que de ninguna manera tampoco detienen la marcha de lo que hace la iglesia, la capacitación y la preparación para los tiempos que se vienen. Así que un gusto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a esperar unos segunditos más, la gente está sumando. Tenemos que estar ya pasando los links. Vamos a arrancar con una oración, ¿les parece? Sí. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has prestado un día más. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia se renueva cada día para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo juntos, como decíamos recién. Prepararnos, capacitarnos, Señor. Señor, para ser herramientas útiles en tus manos. Te damos toda la gloria, todo el honor a ti, Señor. Te damos el primer lugar, Señor, en este tiempo, en esta capacitación, que sea tu Espíritu Santo, guiando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, en tu perfecta voluntad, Señor. Que cada cosa que hablemos hoy, cada concepto, Señor, cada palabra, Señor, sean guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Declaramos que cada uno de los alumnos en casa, viendo esta transmisión, son tierra fértil, tierra buena, Señor, donde esta semilla que hoy va a ser y los próximos días va a ser sembrada, Señor, va a dar frutos, Señor, al 100%. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bien, en esta nueva edición tenemos la capellanía de niñez y adolescencia. Es una capellanía muy moderna, es una capellanía que se ha desarrollado a través de las distintas necesidades que van surgiendo en este siglo XXI, con esta voraginidad que tenemos en actualizar las cosas de Dios, el camino, el mandato que Dios trae para nuestra vida, pero también tener una respuesta sabia, sólida y bien directa hacia nuestros niños, hacia nuestros adolescentes, que sabemos que es donde el enemigo y la sociedad está atacando muy fuertemente. Bueno, ya tenemos bastante gente que se está sumando. Vamos a alargar. Este lugar lo va a ocupar la profesora Valeria Santini, a cual le estoy dando... Che, la gente, ¿por qué no me dice que no estoy peinado? Alguien que me diga que no estoy peinado. Va a venir la profesora Santini y yo lo dejo con ellos. Dios los bendiga. Ahí está mi mamacita, comandante. Hola, buenas noches. Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a procurar ser bien dinámicos, como generalmente son cada una de las clases que hemos estado compartiendo. Queríamos hacer una aclaración antes de comenzar, y es que algunos temas de los que vamos a tratar hoy los hemos visto y se han mencionado incluso en la materia anterior, pero a diferencia de las clases anteriores, hoy los vamos a tratar en mayor profundidad y vamos a ir aportando cosas también que no están en el apunte, que algunas se las vamos a decir así en vivo, y otras mi esposa se las va a estar compartiendo. Ahí hablamos con el capellán Fernando, nos autorizaron a poder ir compartiendo una serie de material, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp, que en la medida que vayamos desarrollando el tema les van a ir llegando para graficar de una mejor manera contenidos que ustedes van a ver que hay aquí en el apunte. Así que si les parece bien, vamos a comenzar hablando. Bueno, la materia en sí habla sobre, vamos a centrarnos en lo que es el abuso sexual infantil. ¿Por qué nos centramos en este tema? Porque es un tema que abarca toda la niñez, la adolescencia y parte de la juventud, y lo van a ir viendo de qué manera involucra, ¿sí?, a las diferentes edades, a las tempranas edades, porque vemos que el enemigo se ha ensañado con la niñez, con la adolescencia y con la juventud. Si él puede provocar un daño en un niño o en un adolescente, sabe que en un futuro va a estar perjudicando a un hombre, a un padre y a una familia.
Entonces, por eso es que podemos ver, digamos, en los medios permanentemente, podemos ver en la sociedad cosas que suceden, casos de violencia, como veíamos en la clase anterior, violencia física, pero también violencia psicológica y violencia sexual, como son el tema que vamos a ir tratando a partir de ahora. Es un tema que no es ajeno a quienes somos cristianos, a quienes ejercemos la fe cristiana, a quienes seguimos al Señor, tampoco a las iglesias. Por eso es algo muy importante a tener en cuenta. Primero, para el conocimiento personal de cada uno de nosotros, y segundo, para poder ayudar a quienes han pasado o estén pasando por una situación como esta. Si les parece bien, vamos a comenzar un poco a definir qué es lo que es el abuso sexual infantil. Vamos a hablar un poquito desde cuándo se ha comenzado a tratar este tema, porque si bien es un tema que viene desde hace mucho tiempo, de hecho desde el principio de la humanidad, han habido a lo largo de todas las épocas este tipo de situaciones. Recién hace algunas décadas atrás se ha empezado a tratar el tema, más precisamente allá por el año 1968, 1970 tenemos los primeros psicólogos, psiquiatras, doctores que comenzaron a interiorizarse y a investigar acerca del tema. Vamos a ver ahí en el apunte, justamente lo que les decíamos, ustedes van a ver que en el apunte hay referencias, es un apunte diferente al que dimos el año pasado, ¿sí? Y hemos agregado referencias. Esas referencias corresponden a profesionales, ¿sí? Que han sido punta de lanza, que han comenzado justamente con algún tipo de investigación y que han permitido que hoy tengamos la información que tenemos. Les invitamos a que después puedan googlear sus nombres, puedan buscarlos, van a ver que son personas reconocidas a nivel mundial, muchos de ellos españoles, vamos a citar varios de ellos, como Echeburúa, Garriga Echevarría, bueno, van a ir viendo también ONG que también tienen mucho tiempo trabajando, muchos años trabajando en esto. Les invitamos a que puedan googlearlos, puedan buscarlos e ir interiorizándose el trabajo de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Decíamos que desde allá por el año 1968, 1970 se ha comenzado con las investigaciones y con el trabajo de saber de dónde viene, cómo se genera, cómo se perpetra, qué es lo que causa el abuso sexual infantil en las víctimas, quiénes son los abusadores, y si algo se puede establecer luego de tantas investigaciones, de tantos estudios, es que el 80% de las víctimas está comprobado que van a reportar consecuencias negativas en el tiempo inmediato o a largo plazo en sus vidas, que es lo que les decíamos al principio, ¿sí? Por ejemplo, esto es basado en un estudio que hicieron Echeburúa y Garriga Echevarría allá por el año 2000. Búsquenlo, ellos han escrito infinidad de libros sobre psicología, son españoles y sería muy bueno que puedan conocerlos un poco más y poder sumar algún material de ellos a esta materia también. El abuso sexual infantil es un problema que persiste, ¿sí? Varía en un rango muy amplio, ¿sí? El abuso sexual infantil no sucede solo con las mujeres, aunque en ellas acontece en un porcentaje mucho mayor, sino que también los varones son víctimas de ello, ¿sí? Entre un 2 y un 62% de los casos a nivel mundial, entre un 2 y un 62%, estamos hablando de casos a nivel mundial, lo macro, ¿sí? Suelen ser mujeres y un 3 a un 19% de varones. Podemos establecer que 2 o 3 de cada 10 pueden ser varones y unos 7 u 8 de cada 10 de los casos son mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el problema principal con el maltrato sexual infantil? El abuso sexual infantil. Que al ser un tema tabú en la sociedad, genera vergüenza en la familia y muchas veces no se denuncia.
¿sí? Esto también lo hablaban en la clase anterior. Muchas veces son cuestiones que quedan en la familia. Son temas como vieron que por ahí se trata de esto no se habla, bueno, ya está, ya pasó, el tiempo va a curar las heridas y se deja eso ahí, lo que genera un daño aún mayor en la víctima. ¿Por qué? Porque puede seguir sucediendo si no se le pone un freno a la situación, ¿sí? Es un fenómeno invisible que no debería existir, ¿sí? Uno piensa que la niñez es una etapa feliz, una etapa donde los niños disfrutan, juegan y lamentablemente cuesta entender que este tipo de cosas sucedan a tan temprana edad, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Que están ahí en el apunte que son interesantes, ¿sí? Que se han ido dando a lo largo de los años. Mi amor, ¿me ayudas ahí? El abuso sexual infantil es una forma de maltrato con características específicas. Si bien es cierto que ha existido desde los principios de la humanidad, la ciencia se ha abocado a esta temática de modo más reciente. La primera aproximación fue en el año 1962 con el artículo publicado por Kempes, Silverman y sus colaboradores que se titulaba El síndrome del niño maltratado. En la década de 1970 surgió el interés por estudiar las repercusiones que provoca el abuso sexual. Según una definición muy escueta de Grossman y Matterman, el abuso sexual infantil es toda situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor para obtener satisfacción sexual. Muy bien, Hartman y Burgess, o sea, todos estos apellidos que ustedes ven acá es lo que les hablábamos al principio. ¿Sí? Son psicólogos, son doctores, son gente que han estudiado el tema durante años, ¿sí? Y dan una aproximación de lo que sería una definición. Se puede definir el abuso sexual infantil, ¿sí? Como cualquier tipo de contacto sexual, ¿sí? Con o sin contacto físico en el que un adulto busque un beneficio, ¿sí? O una satisfacción de un menor de edad. Eso sería básicamente lo que es el abuso sexual infantil. Ahí dice el National Center of Child Abuse and Neglect, ¿sí? Que yo se los voy a traducir, que es el Centro Nacional de Abuso y Negligencia Infantil, ¿sí? No es un dato menor este que les vamos a dar, porque corresponde a una agencia federal de los Estados Unidos que fue creada en el año 1974 justamente para trabajar con este flagelo y poder ir dando una solución a la sociedad, ¿sí? Esta agencia federal lo define como contactos e interacciones entre niños y adultos cuando el adulto utiliza al menor para estimularse sexualmente a sí mismo, a otro niño o a otra persona. Y eso lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Porque por lo general no es solo el agresor y el niño o la niña, sino que pueden intervenir otros factores más, ¿sí? El abuso también puede ser cometido por menores de 18 años, ¿sí? Y en esos casos ya comenzamos a hablar de algo como lo que es el abuso reactivo, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no nos vamos a adelantar ahora. Muy bien. Vamos a ver las características, ¿sí? Del abuso sexual infantil. Según un informe de la ONU, eso no está en sus apuntes si lo quieren anotar, ¿sí? Según un informe de la ONU de julio del año pasado, ¿sí? Estamos hablando casi un año atrás, ¿sí? 1.000 millones de niños son abusados física, psicológica, emocional y sexualmente fueron abusados en el último año, ¿sí? Estamos hablando de un informe bien cercano de julio del año pasado. De esos 1.000 millones, 120 millones han sido niños abusados o adolescentes abusados antes de los 20 años, ¿sí? Todas estas cifras, según un informe que ha hecho la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, fue dado a conocer a fines del año pasado. Entonces, hablamos de un flagelo, hablamos de algo que está sucediendo, ¿sí? En cantidades, en magnitudes epidémicas, ¿sí? Muchísimo más de lo que podemos llegar a estar hablando de coronavirus. Pasa que
Hoy estamos hablando de un virus porque en los medios tiene que circular eso y la gente tiene que tener miedo y justamente llevarse con esta situación, y no estamos tomando real dimensión de cosas que vienen sucediendo hace muchos años y que realmente tienen una afectación pandémica a nivel mundial. Vamos a leer algunas características de lo que es el abuso sexual infantil. Y ahora vamos a ir también compartiéndoles algún material que hemos encontrado al respecto, ¿sí? Según un estudio de Finkelor y Corbin, ¿sí?, del año 1988, podemos identificar algunas de las características del abuso infantil. Vamos a ver 3, ¿sí? Es todo contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro. Número 2, es todo contacto sexual con un niño mediante el uso de la fuerza, la amenaza o el engaño. Y es todo contacto sexual con un niño incapaz de dar su consentimiento, ya sea por su corta edad o su ausencia de autoridad o poder. En este sentido, es bueno hacer un pequeño paréntesis, porque vamos a ir también hablando un poco de lo que está sucediendo en la sociedad al respecto, ya que actualmente se están generando, ustedes vieron que en realidad ya de hace un tiempo para acá, escuchamos acerca de corrientes de pensamiento donde la gente tiene la libertad de, primero comenzaron de poder contraer matrimonio con quien quisieran, luego respecto a su personalidad de poder creerse lo que cada uno quiere ser, y que el Estado, que la sociedad reconozca lo que cada uno quiere ser. O sea, hoy en día si un hombre se autopercibe como mujer, la sociedad lo tiene que reconocer, ¿sí?, porque es un derecho que tiene, o viceversa, una mujer como un hombre. Pero eso se empezó también a ampliar justamente al campo de los niños, ¿sí?, al infantil. Y hay personas, gente grande, que han comenzado a decir que se autoperciben como niños, se visten como niños, e interactúan con niños, ¿sí?, cuando en realidad no lo son y tampoco tienen ninguna intención de serlo. Estamos hablando puntualmente de quienes gustan de tener relaciones con niños, llamamos pedófilos. En Holanda, en el año 2006 estamos hablando, hace unos 16, 17 años atrás, ya se creó un partido político, y lo tengo anotado por acá, ¿sí? Se funda el Partido Político de la Caridad, Libertad y Diversidad, ¿sí?, donde buscan, entre otras cosas, la derogación de leyes de edad de consentimiento para tener relaciones con niños, ¿sí? Ya vamos a ahondar un poquito más en eso más adelante. Pero para que vayamos viendo cómo en nuestra sociedad esto ya ha avanzado. El enemigo es sabio, ¿sí?, sabe más por viejo que por cualquier otra cosa. Y vienen trabajando en esto hace años, no es algo que ha surgido hace poquito, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que ser nosotros también sagaces, ¿sí?, los hijos de la luz, ser sagaces, estar preparados y saber enfrentar cada una de estas cosas y no ignorarlas por sobre todo. ¿Sí? Las características que leíamos recién sobre el abuso sexual infantil nos permiten incluir dentro del abuso sexual infantil lo que es el incesto, ¿sí?, que es la prostitución o la pornografía, ¿sí?, temas que también vamos a hablar más adelante. Vamos a ver qué tipos de abuso sexual tenemos en la sociedad actualmente, ¿sí? Vamos a ver qué tipos hay. Las consecuencias que puede llegar a tener una víctima, ¿sí?, van a depender siempre del tipo de experiencia, o sea, no van a depender del tipo de experiencia que tengan, sino de la vivencia personal asociada a lo que les sucede. ¿Qué queremos decir con esto? Solemos creer que una persona que ha sido violada puede tener más trauma que aquella que fue manoseada, y no siempre fue así, porque todo depende de cómo la víctima vivió ese momento para determinar el trauma que pueden llegar a tener. ¿Sí? El abuso sexual infantil puede darse con y sin contacto físico, y eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora. ¿Sí? El abuso sexual infantil sin contacto físico, ¿me ayuda, mamá?
Bueno, dice que sin contacto físico se le muestran los genitales, llegando incluso a masturbarse delante del niño o niña. Otra forma es que se le pide que muestre sus genitales, se desnude o masturbe. Se lo expone en material pornográfico como revistas, videos, películas, páginas en internet. También dice que se tienen conversaciones, llamadas telefónicas, notas o mensajes con contenido sexual. Se le obliga a presenciar actos sexuales entre adultos y también se lo utiliza para la producción de material pornográfico. Todo esto que mencionaba Vali, que ustedes lo tienen allí en sus apuntes, son tipos de abuso sexual, ¿sí? De hecho, existen más de 400 tipos de abuso sexual infantil. Existen más de 400 formas de abuso sexual, ¿sí? Pero nosotros mencionamos las más comunes que han sido denunciadas, ¿sí? en los últimos años, y que son las que se generan, digamos, con mayor frecuencia, ¿sí? Decimos, estas formas son sin contacto físico. ¿Qué quiere decir? Que existe abuso sexual sin que una persona toque a la otra, ¿sí? Pero también existe el que la mayoría de nosotros percibimos o conocemos, tenemos conocimiento, que es el que lleva un contacto físico. Y ahí vamos con lo siguiente. Puede ser a través de manoseo o toques, ¿sí? Es decir, tocamientos en zonas íntimas. Ahí mi esposa les va a compartir en el grupo un artículo, una nota de un diario de Buenos Aires, Infobae, está en las redes todo el tiempo, donde fue hace un par de semanas atrás, se armó todo un revuelo, se generó todo un descontrol ahí en las redes, en los canales de Chimento, en las noticias, por todos lados, porque el cantante de un reconocido grupo, ¿sí? de cumbia, creo que la verdad no le entro esa onda, pero había sido filmado mientras comía con una youtuber también muy conocida allí en el conurbano bonaerense, donde quien los estaba filmando le toma primero a esta chica, estaban comiendo en una mesa, todo ahí, parecía todo muy piola, y cuando gira la cámara, lo van a ver ahí en el artículo que les compartimos, cuando gira la cámara se puede ver que este hombre, el cantante de este grupo, ¿sí? Tiene a su nieta sentada encima de él, ¿sí? Pero tiene su mano derecha metida en la zona del pecho de la niña. Y cuando la cámara lo filma, automáticamente el tipo la saca, ¿sí? El hombre salió allí a decir que era un cariño, que era una forma de cariño que en su familia se hacía, y bueno, una serie de cosas que de ninguna manera justifican, ¿sí? El manoseo o el tocamiento en una zona íntima de un niño, ¿sí? La zona íntima de los niños, para que ustedes lo tengan súper claro, ¿sí? Nosotros se los enseñamos, nosotros tuvimos la oportunidad de servir con los niños, con mi esposa, con mis hijos, de llevar adelante lo que es Iglesia para Niños en nuestro ministerio durante varios años, y nosotros les hacíamos campañas, ¿sí? Donde les enseñamos acerca de cómo cuidarse a los niños, ¿sí? Y una de las formas más prácticas de enseñarles cómo cuidarse es que hay zonas de su cuerpo que no se tocan y que no se ven, que son sus partes íntimas. ¿Cuáles son? Las que se cubren cuando estamos en verano. En el caso de los varones, los genitales y la cola, con el shortcito que usan habitualmente, y en el caso de las niñas, el pecho, también sus genitales y su cola, que se cubren con lo que es la bikini o con una malla, ¿sí? Esas son las zonas privadas, las partes privadas de los niños a los que nadie, absolutamente nadie tiene acceso. Por supuesto que los papás cuando son bebés los limpiamos, pero ya cuando van teniendo una edad donde saben bañarse solos, lo hago personalmente, lo he hecho, tengo 5 varones, y a pesar de yo ser varón y de haberlos bañado a cada uno de ellos, siempre papá ha estado con un short, con una slip, con lo que fuere, ¿sí? Pero nunca ni siquiera bañamos de esa forma con los niños, se les enseña a bañarse a los niños, higienizarse solo esas partes, entonces siempre nosotros hemos enseñado que esas son partes privadas a las cuales nadie puede tener acceso de chiquito. Bueno, el manoseo o los toques, ¿sí? Es algo que es muy común en la sociedad, ¿sí? Y que
se percibe como algo sin ningún problema, que pasa de lado, que pasa inadvertido, pero en realidad constituye como una forma de abuso sexual, ¿sí? De hecho, ustedes vean y saquen sus propias conclusiones después respecto al video, pero la niña, no vamos a entrar en esa polémica tampoco, pero la niña en ningún momento se nota que está cómoda con la actitud que está teniendo su abuelo con ella, ¿sí? No vamos a seguir en el tema porque sería un tema largo que nos llevaría a un debate de mucho tiempo, pero queremos graficar lo que es un manoseo, lo que es algo que constituye un abuso sexual infantil. La verdad no sabemos si algún fiscal tomó cartas en el asunto de oficio o algo por el estilo, por eso no seguimos con el tema de él. Otra forma de abuso sexual con contacto físico, ¿sí? Son las relaciones sexuales. Hay profesor que dice que esta noticia, nos dice Jonathan López, fue protagonizada por el cantante de Mala Fama, y dice que tomó cartas del asunto. Claro, exactamente. Si tengo entendido que es un grupo que es muy famoso allí en Buenos Aires, creo que tocan cumbia, no sé si alguien me puede decir, pero tuvo mucha repercusión por eso, ¿sí? Muy bien. Decíamos entonces, gracias por el aporte de los alumnos, que también constituye una forma de abuso, no sé si querés agregar algo. Voy a hacerme. Cualquier tipo de, por supuesto, relación sexual, ya sea oral, vaginal o anal, ¿sí? Cualquier tipo de penetración también con los dedos, ¿sí? Eso es algo que también constituye una forma de abuso sexual infantil con contacto físico. La penetración también vaginal o anal con algún objeto, ¿sí? U obligar al menor a tener contacto sexual con animales, ¿sí? También se llama zoofilia. La verdad son cosas que uno por ahí no puede creer o no entiende que suceden, pero bueno, es una forma también de abuso sexual. Ahí les vamos a compartir otra nota más. Todo lo que les estamos compartiendo no son noticias ni del año pasado, ni del año 2000, ni del año 2016. Son noticias que, leyendo el diario mientras preparábamos el apunte, mientras preparábamos la clase, fuimos encontrando, leyendo el diario de todos los días en el transcurso del último mes. Las noticias van a ver que son del mes de abril, del mes de mayo, ¿sí? Y son recientes, ¿sí? Hay una noticia allí que les vamos a compartir que sucedió en Colonia Carolla, ¿sí? Que refleja en un solo abusador los dos tipos de abuso de los que estamos hablando. Con acceso carnal, o sea, con contacto físico y sin contacto físico. Después, cuando ustedes lean la nota, van a ver que allí un hombre de corta edad, un hombre joven de 26 años, fue condenado a 8 años, si no me equivoco, de prisión efectiva en un juicio abreviado, porque el hombre reconoció todo, que es algo que suelen hacer los abusadores para minimizar la pena. Pero este hombre fue condenado por el delito de abuso de una niña, abuso sexual con acceso carnal a una niña, pero también por proveer de material pornográfico a unos 15 niños a través de internet, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Nos preguntan acá si 8 años es la pena máxima que se le da a un abusador por tal violación o por tal aberración. Vamos a hablar de eso al final, vamos a ver si llegamos hoy, pero pero las penas son relativamente bajas. Las penas es un criterio y una posición muy personal. Las penas son muy bajas para el daño que ocasiona esa persona en la vida del niño, de la niña, del adolescente. ¿Sí? Son penas que van de 8 a 10 años y, como les digo, muchas veces ya el abusador no es ningún sonso, no es ningún improvisado. Es alguien que ha preparado todo. Por eso les digo, no me quiero adelantar mucho, pero saben cómo atenuar las penas, saben qué es lo que tienen que hacer para que las penas sean menores, ¿sí? Entonces, esta fue puntualmente, calculen, este hombre, de lo que se sabe, de lo que reconoció, afectó a 16 niños y adolescentes, a 16, y le dieron 8 años, ¿sí? O sea, arruinó la vida de 16 niños o perjudicó, le hizo un daño a 16 niños, ¿sí? Pero solo tiene 8 años de condena.
para que ustedes vayan pensando y viendo en casa. Y como les decíamos, esta noticia gráfica un poco lo que son los dos tipos de abusos, ¿sí? Por eso se las compartíamos. Estos abusos pueden presentarse en el ámbito extrafamiliar o intrafamiliar, ¿sí? En el ámbito extrafamiliar, sí, ahí lo entiendo. Preguntan si es lo mismo la violación, la condena por una persona o por muchas. Y si debe ser si al mismo tiempo si abusas de uno o de muchos. Bueno, justamente ahí lo podemos ver. Ahí. Depende muchas veces también del criterio del juez, ¿sí? Eso depende muchas veces del criterio del juez. En este caso, como lo decíamos recién, afectó a 16 personas, a 16 niños, y solo tuvo 8 años. Algunos, vamos a ver otras condenas más adelante, afectaron a uno solo y le dan 10. ¿Sí? Entonces les vuelvo a decir, dependen de los agravantes que puedan haber a nivel judicial. Yo no soy abogado, sinceramente, pero depende mucho de eso también, ¿sí? De los criterios del fiscal, las denuncias que hayan habido, quizás hubo una sola denuncia y después el hombre reconoció las otras cosas para evitar todas las otras denuncias que se le venían encima. Entonces es bastante complicado el tema de la justicia. Les vuelvo a decir, todo esto es un criterio súper personal en cuanto a las condenas, ¿sí? Muy escueto mi criterio, pero bueno, es el sistema que tenemos en nuestro país actualmente. Les decíamos, estos abusos, ¿sí? Pueden presentarse en el ámbito intrafamiliar o extrafamiliar, ¿sí? Bueno, en el ámbito extrafamiliar es que el abusador posee lazos de parentesco con la víctima, ¿sí? No posee, perdón, sí, estaba leyendo al revés. El extrafamiliar, el abusador no posee lazos de parentesco con la víctima. En cambio, en el intrafamiliar existen lazos de consanguineidad, es decir, que el abusador incurre en incesto, o sea, es un familiar. Bueno, también relacionado a eso, ahí tenemos una noticia también de una niña que estaba viviendo con su mamá, llega a la casa de su abuela después de un tiempo, queda en la casa de su abuela por un problema que hay familiar, y la abuela la recibe, pero se encuentra, sí, estamos hablando de una preadolescente, la niña presenta una serie de un cuadro de desnutrición. Cuando la llevan al médico para tratar de hacer un chequeo general, en el lugar le indican que la niña está embarazada, ¿sí? Este abuso sucedió, nadie lo denunció, nadie lo iba a denunciar, fue perpetrado por la pareja de la mamá de la niña, nadie lo había denunciado, esta niña estaba sufriendo un abuso sexual en su casa, ¿sí? Y la forma en la que salió todo eso a luz fue por un problema que hubo. Ella circunstancialmente tuvo que ir a la casa de su abuela, alguien se encargó de ella y sale a luz. Por supuesto que se hizo toda la denuncia, se generó toda una polémica porque sabemos la situación por la que está pasando nuestro país en cuestión de salud reproductiva, ¿sí? La ley que se ha promulgado hace algún tiempo atrás del aborto legal. Incluso lo primero que intentaron hacer es que la niña de alguna forma también abortara ese bebé porque consideran que es chiquita, creo que tiene 13 añitos, si no me equivoco. A pesar de eso, la niña no tomó la abuela dejó que la niña tomara la decisión. La niña no quiere abortar el bebé porque ella entiende que lo que tiene en su vientre no tiene la culpa de lo que a ella le hicieron, ¿sí? Y bueno, va a seguir adelante con todo el proceso. Toda esta situación da de ¿dónde? Dentro del seno familiar, ¿sí? Dentro de lo que tendría que ser un lugar de resguardo, lo que tendría que ser un lugar donde puedan desarrollarse con libertad, con seguridad. Sucedió esta situación. Allí se lo comparto. Lo sí. Tienen después para leerlo y para verlo. Les vuelvo a decir, todo esto es reciente, nada del año pasado. ¿Por qué les vamos compartiendo esto? Para que podamos naturalizar o entender que el abuso sexual está presente permanentemente en todos lados, ¿sí?
y que si no somos sensibles a lo que hay a nuestro alrededor, lo más probable es que se nos pase por alto, ¿sí? Quienes están haciendo este curso son personas que de una u otra forma tienen algún nivel de influencia en sus iglesias, en sus ministerios, están en contacto con personas permanentemente. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles a las personas, a ser sensibles a sus necesidades, a lo que puedan estar pasando, para que estas cosas no se nos pasen por alto y podamos ayudarles. Bueno, el tipo de incesto, hablábamos recién, que son las relaciones dentro del seno familiar. Puede ser endogámico, ¿sí?, cuando es un miembro de la familia directa, ¿sí?, o exogámico, cuando es alguien del segundo núcleo familiar. El primer núcleo familiar, papá, mamá, hermanos; el segundo, primos, tíos, abuelos, etc. ¿Sí? Habitualmente el padre es el que tiene la posición, cuando el padre tiene la posición dominante, ¿sí?, abusa de algún integrante, de alguno de los hijos, de alguna de las hijas, ¿sí?, dentro del seno familiar, valiéndose por supuesto de su posición, y ejerce presión psicológica, social, económica, hace regalos, cambia cosas por dinero, ¿sí? Cuando es la madre la que posee es la que, digamos, lleva la cabeza, lleva la batuta en la casa, ¿sí? Ocurre también, ¿sí?, pero el padre, al tener una posición sumisa, se conforma con tener relaciones en secreto con algunos de los hijos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver 3 factores, vamos a ir avanzando porque la hora también va avanzando y tenemos muchas cosas para compartirle. Vamos a ver algunos factores que propician, ¿sí?, el abuso sexual infantil, ¿sí? Número 1, los conflictos matrimoniales, ¿sí? Cuando hay discusiones frecuentes en la familia, cuando permanentemente papá y mamá están peleando, es muy difícil que el niño encuentre un espacio o la seguridad para agarrar y hablar de algún tema en particular, ¿sí? Si está siendo abusado, si ha tenido algún problema, si alguien ha hecho algo con él, es muy difícil que el niño pueda tener la seguridad o el espacio de confianza para poder hablar de esto con sus padres, y esto propicia que el abuso siga ocurriendo, ¿sí? La sobresexualización. Hay adultos en la familia que transgreden los límites saludables de lo que puede ser una conversación para enseñar a los hijos, por ejemplo, cómo vienen ellos al mundo, ¿sí? Y comienzan a hablar de estos temas o temas relacionados delante de ellos de una manera muy suelta, lo cual hace que los chicos tomen en consideración de lo sexual como algo cotidiano, como algo natural, cuando no tendría que ser de esa manera para un niño, ¿sí? Que eso quede súper claro, ¿sí? Y número 3, la falta de supervisión. ¿Qué pasa? Hemos visto, quizás muchas veces a nosotros nos ha pasado, de hecho tenemos niños, vemos acá en el barrio, que andan la mayor parte del día sin ningún tipo de supervisión. Se quedan solitos, sus papás no están o están haciendo otras cosas, ¿sí? Y los chicos se quedan solitos en sus casas, mucho tiempo, muchas horas, sin cuidado, sin protección, sin supervisión, están en la calle, van al club, van a la casa de un vecino, van a la casa de él, y ese factor, esa situación propicia también un ámbito para que el niño caiga en un abuso, ¿sí? Muy bien. Las víctimas. ¿Quiénes suelen ser las víctimas? Lo hablábamos un poquito al principio también, ¿sí? Pero mayormente son niñas o adolescentes mujeres, ¿sí? Aunque, como decíamos, que de cada 10 víctimas, como decíamos al principio, 3 o 4 pueden ser varones, el resto mujeres, ¿sí? Por lo general los abusadores buscan un perfil de niños, ¿sí? No van a ir detrás de cualquier niño. Por eso les decimos que el abusador no es ningún improvisado en lo que hace, ¿sí? Pueden llevar meses de planificación hasta que llega a consumar el abuso. Y una de las cosas en las que se fijan son las características que tienen que tener. En el caso de las niñas podemos decir que se fijan en niñas o adolescentes dóciles, dependientes, sumisas, vulnerables y amables. En el caso de los varones
¿sí? Buscan varones inseguros, introvertidos, esos que son calladitos, que no sobresalen mucho, y sensibles a los sentimientos de otros. Es allí donde va seleccionando el abusador con quién va a empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, el abuso puede ocurrir, como decíamos recién, en cualquier lugar. Esto lo veíamos también en la clase anterior, ¿sí? Puede ocurrir en el colegio, puede ocurrir en el jardín, puede ocurrir en la casa de un amigo, en la casa de un vecino, ¿sí? Pero el 53% de los casos ocurre en la vivienda de la víctima, ¿sí? El 53% de los casos ocurre en la vivienda de la víctima. El 18%, ahí lo tienen en el gráfico que tienen en el apunte, ocurre en la casa del agresor, el 10% en la vivienda de un familiar y solo el 19%, ¿sí?, en otros lados, que es lo que le decíamos recién, en un viaje de fin de curso, en un campamento. Hemos sabido de casos que han ocurrido en algún campamento, gracias a Dios no en los que hemos organizado nosotros, pero sí en otros nos han contado algunos organizadores. O sea, en cualquier lugar prácticamente se puede dar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver y hablar un poco sobre lo que son los agresores sexuales. Venimos bien ahí, hasta ahí venimos un poco acelerados porque nos corre el tiempo y no queremos dejar de compartir con ustedes, pero ahí está Fernando en la... Se entiende, dice, buena info, bendiciones, se entiende claro, hay mucho, todo se escucha bien, muchas bendiciones de Buenos Aires. Perfecto. Mientras usted habla, yo le doy un clarito al tema. Muy bien. De los casos de abuso, decimos reportados, podemos establecer que el 76%, decimos 7 de cada 10, son mujeres, ¿sí? La edad de mayor riesgo, ¿sí?, en el abuso es entre los 3 y los 9 años. Por eso es fundamental que desde casa, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, podamos empezar a generar una prevención. ¿En qué? En lo que les decíamos al principio, en enseñarle a nuestros niños que hay zonas que son privadas y hay zonas de su cuerpito que son públicas. Ahí tengo una pregunta un poco fuerte. Nadia Bustamante nos pregunta, ¿qué pasa cuando el padre abusa de su hija y con consentimiento de esta? Entre paréntesis, la hija. Bueno, ahí es justamente algo en lo que entramos de nuevo en lo que es la legalidad, ¿sí? Existe una edad de consentimiento en nuestra Constitución, ¿sí? Tengo entendido que hasta los 16 años no hay consentimiento por parte del menor para tener una relación con un mayor, ¿vale? 13. No hay consentimiento. Todavía se considera niño a una niña o adolescente, que se le dice adolescente, pero es un niño y no tiene consentimiento. Así como no puede votar, por ejemplo, no tiene, ¿cómo se diría?, de sus actos. Claro, Claro. No puede ser responsable de tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Entonces, no puede brindar ningún tipo de consentimiento. De hecho, desde la pedagogía, yo estaba haciendo un curso el año pasado y teníamos una profe que es psicopedagoga, y eso nos enseñaba que incluso desde el campo de lo que es la psicopedagogía, las edades en los adolescentes, hasta se está hablando ya de ampliar la edad de adolescencia hasta los 19 años, por el grado de inmadurez que presentan actualmente los adolescentes. Estamos hablando a nivel mundial, ¿no es cierto? Cosas que pasan en nuestra sociedad. Entonces, un niño, una niña de 13 años, ¿sí?, preadolescente, como quieran decir, no tiene la capacidad, la facultad de poder brindar su consentimiento entendiendo lo que está haciendo. Les vuelvo a decir, el abusador nunca va a abusar de su víctima, nunca va a forzar, de la víctima, sino que siempre va a buscar de alguna manera
buscar el consentimiento, así la víctima no lo puede brindar para somatizarlo, no, sino para naturalizar lo que están haciendo. ¿Se entiende? En realidad puede pasar en este caso puntual, que el abuso ya está siendo perpetuado desde tiempo atrás, entonces esta niña lo ve ya naturalmente, como, porque el abusador me dijo que me lo hace porque hace esto, porque me ama, porque me quiere, porque me da regalos, porque... Entonces todo eso hace en su cabeza una estructura de que está bien. Entonces ya ahora lo veo como natural y lo acepto que se hace. Pero en realidad no es una aceptación genuina, porque pasa después cuando son más grandes, que entienden, dicen, ¿cómo pude permitir que me hicieran tal cosa si yo era una niña? No podía en realidad. Por más que yo estaba cerca de la persona que ejercía ese abuso en mí, no quería realmente. Lo hacía por todos los otros factores que esta persona hizo creer en mí que estaban bien. Entonces, de ninguna manera, si alguien sabe que eso está sucediendo, automáticamente hay que denunciar. Hay que denunciar, ¿sí? No existe tal cosa como lo que decíamos recién, un consentimiento genuino por parte de la víctima. ¿Sí? La víctima no tiene el conocimiento de lo que está sucediendo en realidad. Muy bien, seguimos entonces. De los tipos de abuso, como decíamos, en las denuncias que se presentan, en la mayoría de las denuncias predomina el manoseo, el tocamiento, lo que veíamos ahí en el video que les compartíamos de este cantante. Si es una de los métodos que utilizan, digamos, más a menudo los abusadores. Nosotros hemos tratado casos, nos ha tocado tratar casos con niñas que algún familiar, ¿sí? Que vivía circunstancialmente con ellos, pasaba ahí, como suele decirse, a modo de cariño, ¡pam!, le tocaban la cola a la nena, ¿sí? Y ya se convertía en algo recurrente, ¿sí? Y eso, como decíamos al principio, es un tipo de abuso, porque hace sentir incómodo tocar en una parte privada, en una parte íntima al niño o a la niña. Y esta niña nos contaba a nosotros con lágrimas en sus ojos que a ella no le gustaba esa situación por la que pasaba, pero en su casa lo naturalizaban como un cariño, como algo común. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de esto también y hacerle entender también a las personas que están a nuestro cargo, que están con nosotros, que eso no es algo natural, que eso no está bien y que no es algo que esté permitido, porque genera, como decíamos al principio, de una u otra manera, nosotros no sabemos el daño que puede generar en la vida de esa persona. A unos puede afectarle muchos, a otros puede afectarles pocos, pero el daño se genera a nivel psicológico. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos o a los niños que tenemos cerca desde temprana edad, como decíamos, con el lenguaje apropiado, con lo que se tenga que decir conforme a la edad que tengan, pero enseñarles eso, cuáles son las partes privadas, que no se tocan, no es por cariño, no es por amor, me tienen que respetar. Un abusador no puede abusar de un niño que dice no, ¿sí? El niño puede decir no, por eso es que el abusador, como veíamos antes, buscaba niños sumisos, que por ahí hubiese problemas familiares, entonces no fuera a ir a hablar con sus papás. Muy bien. También estamos en condiciones de establecer que 7 de cada 10 niños abusados van a presentar, lo que decíamos recién, algún tipo de problema de conducta, ¿sí? Sean temores, síntomas depresivos, bajo rendimiento escolar, y todas estas secuelas se van ampliando en la medida que la persona crece, hasta llegar a su vida joven o adulta, y eso genera problemas. Incluso cuando son temas depresivos lo que va creciendo, puede llegar a generar que la persona quiera o piense en quitarse la vida, no es menor. Lo hablamos con mi esposa hoy a la tarde. Nos ha tocado en algún momento también atender a algún joven, alguna joven que ha llegado a la iglesia con intenciones de quitarse la vida y de no querer saber más nada y de creer que ya no hay nada por lo cual vivir o por lo cual seguir adelante. Estamos hablando de
chicos jóvenes, ahora trabajamos con adolescentes y con jóvenes, y que de alguna u otra forma piden ayuda a gritos. ¿Por qué? Porque en su momento no fueron escuchados, no fueron protegidos, no fueron contenidos, y eso se va desarrollando con el pasar del tiempo. Por eso decíamos que el enemigo está tan interesado y ha generado toda una maquinaria de maltrato, de devastación, por decirlo con una palabra muy fuerte, contra los niños, porque sabe que un niño que ha sido afectado es un adulto que va a tener problemas en su identidad, en su autoestima, en su desarrollo personal, familiar, con sus hijos. Entonces él sabe que ya destruye toda una generación para adelante. Estudios realizados por la Fundación Placeres Perfectos, ¿sí? Es un ministerio de aquí, de la Argentina. Sí. Sofía Lisech dice: buenas noches, ¿qué sucede con esos padres que normalizan darle besos en la boca a sus hijos pequeños? ¿Repercute de alguna forma en su crecimiento? Los besos en la boca. El tema del beso en la boca pasa también más por una cuestión, les vuelvo a decir, es social. Es social más que lo que estamos hablando nosotros, ¿sí? Nosotros decíamos que hay áreas relacionadas, partes íntimas que están relacionadas con lo que es el abuso. La boca, las manos, las mejillas, todo lo que se ve, lo que se puede tocar, no es una zona privada. Es verdad que generalmente el beso en la boca se reserva para la persona amada, ¿sí? Pero no es algo, por lo menos, que esté dentro de lo que se puede tomar como un abuso de los niños, ¿sí? Sino más bien una cuestión cultural. En nuestro caso particular nos parece que no es correcto para lo que es la relación con los niños, como les decimos, algo que se reserva, que se guarda para el ser amado. Pero en el caso de otras familias, muchas lo hacen como una forma de expresarle amor a sus hijos, incluso aún de grandes, pero no representa una forma de abuso. Sí, aunque no es correcto, ya que en cierta edad de un niño, capaz que cuando tiene 2 años no despierta nada en un niño, un beso es un beso de la mamá, del papá, pero ya cuando tiene una edad de adolescente, que ya su cuerpo empieza a experimentar otras cosas, está mal visto, porque va a ver normal darse un beso con su mamá, con su hermano, con su primo, entonces no está bueno. Nos pregunta acá Silvia, dice: ¿el hecho de besar a los niños en la boca es un tipo de abuso, verdad? Nos pregunta. Nosotros no aclara quién, pero me parece. No. Por eso les digo, eso ya entra dentro de lo que es el criterio. Nosotros no lo tenemos, de hecho no se ha mencionado tampoco, ¿sí? En los estudios a los que hemos accedido como un tipo de abuso. Pero como les decíamos, el hecho de que no esté nombrado... Aunque no sea familiar. ¿Cómo? Aunque no sea un familiar. ¿Cómo que no sea un familiar? Nos pregunta si besar a un niño en la boca también es un hecho de abuso. No tan solo familiarmente, claro, sino alguien de afuera. Por sí, otro de afuera sí, si no es dentro de lo que es una cultura familiar, que en muchas culturas se dan besos en la boca, sí, si viene alguien de afuera, pero justamente el beso lleva a otras cosas, al tocar al niño, entonces no es solamente el beso, aparte que un abusador no le va a dar un beso a un niño al frente del padre. El otro día escuchaba a un pastor que me gusta mucho, un pastor español que nos gusta mucho por la forma en la que ministra para los jóvenes y los adolescentes, que hablaba justamente de lo que es el beso en las relaciones de noviazgo, ¿sí? Y es justamente lo que decía Vale, el beso lleva siempre a otra cosa. Entonces, si bien no está estipulado dentro de lo que son nuestras normas legales, no podemos naturalizar como que esté bien que una persona adulta bese a un niño en la boca, ¿sí? De ninguna manera podemos naturalizar eso,
le vuelvo a decir, por ahí uno lo puede ver dentro de un ámbito familiar, por concepciones culturales y personales, pero nosotros entendemos que forma parte, o sea, yo jamás permitiría o estaría de acuerdo en que alguien bese a mis hijos en la boca o ver que besan a otro niño en la boca, de ninguna manera, porque como le decimos, como decía Vale, el beso siempre lleva a otra cosa. Lo que uno besa con los labios, lo que uno hace con los labios, muchas veces repercute en otra zona erógena del cuerpo, ¿se entiende? Así que bueno, no es algo que se deba naturalizar ni tomar, o sea, podría entrar, sí, como en una forma de abuso, sí, yo pienso que sí. Hay muchas preguntas. Bueno. ¿Alguna o 6? Dame 2 segundos. No llegamos ni a la lista todavía. Que... Ahí vamos con las preguntas, tengan un poquito de paciencia. Es sobre la misma, pero no te vayas. Juan Pablo Cabaza pregunta, en las culturas que entre las familias se dan besos en la boca, ¿es mayor el índice de abuso o no, por ser algo natural? Es una buena pregunta. La verdad es que tendría que buscarlo, pero lo vamos a buscar y lo vamos a responder. No lo tengo ahora, pero lo vamos a buscar, vamos a interiorizar eso también. Es un tema que surgió y que quizás no lo teníamos muy presente, por lo que les decimos, legalmente no está comprendido dentro de lo que son las formas de abuso, pero lo vamos a buscar sin duda, lo vamos a buscar y vamos a estar contestándolo en la próxima clase. Decíamos que el abuso, según un estudio hecho por esta fundación Placeres Perfectos, ¿sí? Todos los porcentajes, las estadísticas que estábamos leyendo recién sobre el abuso coinciden, ¿sí? y tienen una correspondencia exacta con estudios que han hecho ellos, pero dentro de lo que son las iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Ellos han hecho estudios, ¿sí?, en relación a los mismos temas, y los índices tienen una correspondencia exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que no por ser cristianos, que no por participar e ir a una iglesia, alguien está exento de que esto pueda suceder, ¿sí? Donde sea, ¿no? En las familias que pueden ir a la iglesia o no, ¿sí? Entonces eso para que lo tengamos en claro, ¿sí? El hecho de ir a la iglesia no nos exime de que esto pueda suceder. Lo único que va a poder eximir es educar a los niños en la prevención. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de la forma en la que trabajan los abusadores, como les decíamos. Entendemos y tenemos claro de que y ustedes tienen que tener en claro, de que el abusador no hace las cosas porque le surgieron en el momento, ¿sí? El abusador no es alguien que tuvo un arrebato de deseo sexual y fue y abusó de un niño, sino que el abusador arma todo, urda todo un plan que puede llevar hasta meses entre el momento en que comienza a armarlo, entre el momento en que comete el abuso, de planificación, ¿sí? El abusador es plenamente, tiene las facultades mentales totalmente conscientes de lo que él está haciendo. Vamos a ver eso justamente ahora. A diferencia de lo que se cree, ¿sí?, existen más abusadores entre padres biológicos que entre padrastros, ¿sí? En algunos estudios las diferencias estadísticas son muy marcadas. Los abusadores justifican sus acciones. Por lo general, justifican lo que hicieron delante de los familiares. Sí, ¿qué pasa? Me han mandado dos cosas. Claro, Enrique Roberto Vietman pregunta, aunque no esté tipificado como delito, ¿el beso en la boca de un niño crea un acostumbramiento peligroso dando entrada a otros actos que sí son delitos? Claro, lo que hacemos con los labios repercute en la zona erógena del cuerpo. Sí, por eso decíamos justamente y eso, acá que para nosotros nos sí. mandan un reportaje, te lo leo rápido vos, de lo que estabas hablando recién.
¿Qué dice la ley argentina? El consentimiento sexual en nuestro país está expresamente regulado en el artículo 119 del Código Penal. Explica que se debe tener 13 años cumplidos para poder otorgar consentimiento sexual y que éste sea válido ante la ley. El niño menor de 13 años, por más que expresen abiertamente su voluntad, esta no será entendida por la justicia. Marcelo Altamirano, el Código Penal 119. Perfecto, bien, genial. Muchas gracias. Los alumnos lo están bombardando. Bueno, hay otras más, pero sí. Es un tema que genera muy atrapante. Sí, es un tema que genera mucho para hablar, mucho para debatir. Decíamos recién que los abusadores, por lo general, una vez que son puestos en evidencia, justifican sus actos, ¿sí?, con frases como esta: el niño lo aceptó, el niño quiso hacerlo, ¿sí?, tuvo consentimiento, o el niño o la niña me provocó, ¿sí? La mitad. Hay que enseñarle lo que es la vida, dicen algunos. Claro, entonces se justifica el abusador, ¿sí? Por eso decimos que sabe perfectamente lo que está haciendo. La mitad de las niñas abusadas de América Latina viven con sus agresores, ¿sí?, según datos proporcionados por UNICEF. Entonces, podemos ir viendo y podemos ir entendiendo que el abusador nunca puede ser inocente, ¿sí? Los niños no mienten, los niños no inventan este tipo de cosas. Los niños relatan lo que vivieron, ¿sí? El abusador no utiliza la fuerza porque convence justamente al niño para hacer lo que él desea. Es lo que hablamos hace un rato respecto a la pregunta que nos hacían del padre que ha tenido relaciones, que está sucediendo con la preadolescente de 13 años, ¿sí? Generalmente el abusador no utiliza la fuerza, sino que utiliza regalos, consentimientos, busca la forma de seducir a la víctima para que la víctima termine accediendo voluntariamente a lo que él quiere hacer, ¿sí? El abusador piensa que no comete ningún mal, ¿sí?, aun cuando sabe que socialmente su conducta es sancionada. Planea el abuso con por lo menos 6 meses de anticipación, lo que les decíamos recién, ¿sí? Es decir, que todo lo que hace está premeditado, ¿sí? Y el silencio es el mejor aliado de los abusadores, ¿sí? Acudir a la justicia. Muchas veces se cree que denunciar un hecho de abuso puede generar traumas a la víctima, cuando en realidad el trauma ya fue generado por el abusador. Entonces, eso es también, hay que sacar ese estigma de la sociedad y decir: yo lo he escuchado, no, mirá, si se trauma más la chiquita o el chiquito, porque todo él tiene que pasar por la cámara G, se le tiene que contar lo que le pasó, y que tiene que hablar con gente que no conoce. El trauma ya fue generado en el momento del abuso. Todo lo que pase después va a tender de una forma u otra a tratar de de arreglar lo que ya fue generado. Aparte es tan importante poder hablar y denunciar, porque uno justamente piensa, como decía Diego, que se va a traumar más, pero en realidad empiezan a hablar, no, porque encima aparte la familia que se va a dañar, y eso daña más al niño porque hace ver que como que para esos adultos que tendrían que cuidarlo no tiene tanto valor, como que los menoscaban, no, ya está, ya pasó hace mucho tiempo, aparte si yo aviso ahora, no solamente ya lo daño a este niño o adolescente, sino que también va a dañar el matrimonio a aquel que pertenece a una iglesia, que pertenece a la familia de pastores o lo que sea, entonces genera más trauma al niño. Muy bien. Podemos también decir que la recuperación del abusador es muy difícil, ¿sí?, ya que en la mayoría de los casos no toman conciencia del daño que provocan, al contrario, minimizan el hecho ocurrido, ¿sí? Las investigaciones realizadas con ofensores sexuales demuestran que están convencidos de que los niños no son perjudicados en mantener este tipo de relaciones, ¿sí? Y cuando pueden vuelven a repetir la conducta, ¿no es cierto? En un estudio de los Estados Unidos realizado en base a confesiones de personas arrestadas por abuso sexual, revela que
hay un promedio de 70 por cada abusador, ¿no es cierto?, que ya fue detenido y que confesó. Que hay un promedio de 70 niños, ¿sí?, abusados por cada heterosexual, por cada abusador heterosexual, y de 30 por cada abusador homosexual, ¿sí? Estamos hablando de pedófilos, ¿eh? Recuerden que estos números se corresponden no solo a abusos con contacto físico, sino que también sin contacto físico. Los abusadores a modo de defensa dicen que los niños dieron su aprobación, como hablábamos recién, como decíamos recién, ¿por qué? Porque ha generado todo un plan, ¿sí?, tendiente a que suceda eso, a que llegue el momento de la aprobación, ¿sí? Y lo que decíamos al principio, los militantes de lo que es la pedofilia, ¿sí?, la mayoría de los abusadores son pedófilos, buscan de alguna forma eliminar las legislaciones, el uso de las legislaciones vigentes en los diferentes países, el uso de las restricciones por la edad, ¿sí?, el criterio válido para identificar si hay abuso o no, ¿sí? La edad es un criterio que es válido para generar todo esto, porque ¿cómo podemos decir que alguien está siendo abusado si el niño tiene consentimiento? A través de justamente de la edad. Lo que están buscando es derogar eso. Bien, perfecto. Bueno, exigen estas clasificaciones. La ONU también clasifica la pedofilia como una enfermedad, y ellos también están buscando, los pedófilos buscan que esto se cambie y se modifique. Una investigación realizada por Anesban, ¿sí?, sostiene que el 100% de los abusadores que ya han abusado sexualmente de un menor volvería a hacerlo de presentarse la oportunidad, ¿sí? Por eso siempre decimos lo mismo: un abusador, un pedófilo, no tiene recuperación desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la salud, ¿sí? No tiene recuperación. Para que ustedes sepan, Anesban, ¿sí?, que es la referencia que les damos ahí, es una ONG española que tiene presencia internacional, ¿sí?, y que gestiona asistencia sanitaria en países desfavorecidos desde el año 1968, ¿sí? O sea, no es un informe hecho por cualquier ONG, por cualquier asociación civil, sino que es algo que tiene muchos años de experiencia. Actualmente está trabajando fuertemente en lo que es la África subsahariana, ¿sí?, y con el gobierno de Togo, justamente en estas naciones de lo que es la África subsahariana, donde la necesidad en cuanto a asistencia en abusos y lo que es salud reproductiva es muy, muy alta, ¿sí? Googleenlo, después fíjense el trabajo que hace esta ONG, es tremendo. Bueno, ellos aseveran, después de muchos años de estudio y de investigación, que un pedófilo no es recuperable. Entendemos como hijos de Dios de que el Señor, cuando entra en la vida de una persona, hace las cosas nuevas, pero también entendemos que una persona que tiene una adicción fuerte, es muy difícil que ante una tentación de volver a tener delante suyo lo que le provoca la tentación, no vuelva a tomar, ¿sí? Entonces, como dice también el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría, ¿sí?, don José Luis Pedreira, un abusador en ese sentido no es recuperable, ¿sí? Es imposible concebir que una persona que haya abusado o que haya sido condenada por abuso, que haya cumplido su condena, salga, haya conocido al Señor, esté rehaciendo su vida, esté trabajando con niños. No existe, no se puede, no hay forma. Se lo decimos desde también nuestro punto de vista, del tiempo que nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar allí en lo que el Ministerio de Niños de nuestra iglesia. Siempre hemos tenido muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Puede servir en otra área de la iglesia, hacer otra cosa, pero por favor jamás cometamos el error de ponerlo a trabajar con niños, de ponerlo nuevamente en lo que ha sido una tentación o una caída para esa persona, ¿sí? Hay 3 comentarios, pues medio está acabando el tiempo. Sí. Nos dice Jonathan López:
y hacerle entender a las víctimas que deben de hacerlo, denunciar, para que también a través de esa denuncia otras víctimas puedan salvarse y tomar la fuerza necesaria para hacerlo. Acá nos ponen, en nuestra materia anterior, nos enseñaban que cuando tenemos conocimiento de un abuso y nos cuentan o tenemos prueba, debemos, veraces de un abuso, debemos de denunciar, porque si no nos convertimos en cómplice. Nos dice Silvano Maldonado, los pedófilos en la cárcel son la mayoría soplón, por eso algunos les reducen su condena por buena conducta. Es lamentable porque ellos no tienen rehabilitación y esto sucede en la Argentina. Esto fue relatado por el fiscal Sandoval en la Facultad de Derechos. Eliana Rojas dice, si un abuso sexual de un niño que ya fue denunciado, pero se congeló la causa y pasa a fiscalía, ¿qué pasa? Y otra más, nos comenta una capellana interna, no vamos a dar el nombre, dice que ella lo vivió de cerca el tema de los besos, que el marido de ella empezó a darle besos a la hija con una cuestión de cariño, ella lo sigue haciendo lo mismo, y en un momento le empezó a molestar porque dice que lo empezó a hacer los abuelos, todo más, y se hacía algo normal. En un momento, a la edad de los 2 años o 3, la nena cuando le va a dar un beso e intenta introducir la lengua a la madre, y ella tranquila dice que le pregunté por qué hacía eso, que no era normal, y le preguntó quién lo hacía, y dice que no se lo podía contar. Con el tiempo fue trabajando ahora porque ni siquiera quería hablar con la madre, y salió a luz que el que estaba haciendo eso era el padre, y que era como una connotación que tenía. Bueno, dice que terminó toda en separación, en abuso, y que se dio todo a la justicia. Y bueno, en la que le pregunté esa, si un abuso sexual de un niño que ya fue denunciado, pero se congeló en la causa y pasa a fiscalía, ¿qué pasa? Es lo que sucede con la mayoría de los casos. Hay una estadística en lo que es justamente lo que son las condenas, que es triste, pero de cada 100 casos que son, de cada 100 casos de abusos que hay, 10 son denunciados, y de esos 10, 3 llegan a tener condena efectiva. Esas son estadísticas de nuestro país. ¿De 100? ¿10? ¿Y de 10? 3. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, muchas veces la ley beneficia justamente a quien ha generado un daño, a quien ha hecho daño en la vida de un niño y una niña, porque justamente pueden conseguir un buen abogado, como decían recién, pueden conseguir reducción de condena. Entonces, la mejor herramienta que tenemos como papás, como mamás, como abuelos, tíos, como cristianos, como líderes, como maestros de niños, como pastores, la mejor herramienta que tenemos es la prevención. ¿Sí? Hay que trabajar con la víctima, hay que acompañarla, hay que ayudarle justamente a recuperar la confianza, que el Señor restaure esa vida. Lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona no lo puede hacer ni el más holístico de los psiquiatras o psicólogos que podamos llevarle a una persona. Entonces, la mejor herramienta que tenemos es la prevención, ¿sí? La mejor arma que tenemos para luchar contra el abuso sexual infantil es la prevención. Vamos a seguir adelante, no sé cuánto tiempo nos queda, pero me hacen señas de que ya más o menos estamos. Si quieres un poquito más porque arrancamos tarde, si no... Me dan unos minutitos más porque arrancamos un poco más tarde. ¿Sí? Bueno, ahí en el material que ustedes ven, aclaramos y dejamos establecido que no hay una manera efectiva y exacta, ¿sí?, de identificar a un pedófilo o a un abusador. Hay algunos rasgos, algunos gestos que en base a estudios, ¿sí?, se pueden desprender, pero no son definitivos. Entonces volvemos a lo mismo que decíamos recién, y esto lo vamos a repetir hasta que termine la materia. La mejor herramienta que tenemos
¿sí? La mejor arma que tenemos va a ser siempre el trabajo en la prevención, ¿sí? Bueno, allí también van a poder leer lo que son pedófilos primarios, pedófilos secundarios, de acuerdo a perfiles sociales de cada uno de ellos, ¿sí? Los secundarios son por lo general los que generan la mayor cantidad de abusos, ¿sí? Por lo general son personas de las cuales no se sospecharía, personas heterosexuales que llevan un matrimonio, que tienen una familia. Entonces no hay forma de identificar a ciencia cierta si una persona es o no es un pedófilo, es o no es un abusador, ¿sí? Pregunta, Sí. está acá. ¿Qué rasgos se pueden ver de un pedófilo? Bueno, esto es Abusador. lo que les decíamos recién. No. Lo que les decíamos recién, por lo general, muchos de ellos la mayoría son homosexuales. Como lo decíamos, a ver, yo lo tenía por acá. Teníamos algunos rasgos sobre el 60% de los condenados, ¿sí? Que han habido. Se puede establecer que el 76% de los pedófilos condenados tenían problemas con el alcohol, ¿sí? Son alcohólicos, son personas que consumen mucho alcohol, ¿sí? Con personalidades frías, reservadas, ¿sí? Pero les vuelvo a decir, no son indicativos certeros. ¿Cómo? No son indicativos puntuales, o sea, Claro. no es que porque una persona sea fría es abusador. Entonces, por eso es que no se los especifica, porque hay diversidad de características en los abusadores. ¿Sí? La gran mayoría tienen entre 21 y 50 años, por eso les decimos, hay algunos indicadores, pero no tenemos forma de identificarlos a ciencia cierta, ¿sí? Perfecto, decimos que estos pedófilos, como decimos, estas personas, por lo general no van a reflejar nunca lo que hacen. Todo lo que van a hacer lo van a hacer en secreto. Si consumen pornografía, si están perpetrando o quieren perpetrar un abuso, nunca lo van a hacer público tampoco, ¿sí? Entonces lo que debemos tener en cuenta es que hay que cuidar a los niños, ¿sí? No permitir que sucedan determinadas situaciones como la que relataba recién Fernando, que leí allí, o que situaciones que sabemos y entendemos que no corresponden o que no están bien se generen o sigan adelante. No hay que generar espacio tampoco para eso. Nosotros hemos tenido siempre una regla, por ejemplo en casa, que es que nuestros niños de pequeños nunca fueron a dormir en la casa de un amiguito, eso es algo súper personal de Valo y mío, pero entendimos que nunca íbamos nosotros tampoco a generar, así fuera su mejor amigo o nuestros mejores amigos, un espacio donde pudiese llegar a suceder algo de lo cual podríamos el día de mañana arrepentirnos, ¿sí? Entonces, les vuelvo a decir, la mejor arma que tenemos para esto es la prevención, ser cuidadosos. Pueden tildarnos de locos, de excesivos, de hecho alguna vez nos lesioné, nosotros demasiado exagerado. Para nosotros entendíamos que no, y hasta el día de hoy lo hacemos. Más grande sí, ahora ya tiene como 15 años, ya va a la casa de sus amigos, sus amigos se quedan también, pero cuando son pequeños, dentro de ese rango de edad que ya sabemos, tenemos conocimiento, entre los 9 y los 3 años, el niño se está desarrollando, está haciendo un criterio personal de él, un conocimiento de su cuerpo, no podemos dejar abierta ninguna puerta, ¿sí? Muy bien. Datos a tener en cuenta, ¿sí? Los abusadores suelen tener, como decíamos, entre 20 y 50 años, ¿sí? Los pedófilos mayoritariamente son de sexo masculino, ¿sí? Las mujeres que son abusadoras se dan en una proporción significativamente inferior, ¿sí? De un 6 a un 14% representan de las mujeres. Solo el 8% de los niños abusados recibe tratamiento. Bueno, lo que hablamos recién es muy bajo y triste el índice de niños que realmente pueden llegar a recibir un tratamiento que los ayude a salir de la situación que vivieron, ¿sí? Del trauma que les genera el abuso. Tengamos siempre en cuenta que los niños no mienten, como decíamos hace un ratito, el niño no va a estar inventando una situación,
¿sí? O algo que le sucedió. Al contrario, por lo general el niño va a intentar ocultarlo, porque lo que el abusador va a buscar es que esto permanezca en el anonimato la mayor cantidad de tiempo posible, ya sea con regalos o con amenazas, ¿sí? Ya lo vamos a ver después también cuando lo veamos, el tipo de abuso en las redes sociales, ¿sí? En todo lo que hoy tiene que ver con el internet. Siempre se busca mantener todo en el anonimato a través de diferentes herramientas, ¿sí? Muy bien. Consejos para líderes o pastores. Después les vamos a estar pasando al final de esta clase un informe de la subsecretaría, ahí lo tenía anotado, del Ministerio de Seguridad de la Nación, perdón, ¿sí? De aquí de Argentina, con datos estadísticos del año 2018, 2019, 2020 respecto a lo que es el abuso en la Argentina, cómo ha ido creciendo y que lamentablemente lejos de bajar, incluso toda esta pandemia que hemos vivido, el tiempo de cuarentena, ha hecho que todo este tipo de situaciones crezcan, ¿sí? Lamentablemente lejos de bajar, los índices han subido, han crecido, entonces tenemos que estar súper atentos a esto. Consejos para líderes o pastores que nos están mirando, que están allí del otro lado, ¿sí? Si estamos asistiendo o en algún momento nos toca asistir a una víctima de abuso, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta este concepto que es básico. No podemos asistir nunca a la víctima y al perpetrador, ¿sí? Eso no puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general quien va a necesitar la asistencia y a quien debemos defender es a la víctima. Y el perpetrador lo que va a buscar es acercarse, ¿sí? Acercar partes a él para que minimizar la carga, ¿sí? de lo que va a ser después en un futuro una denuncia o una condena, ¿sí? Va a tratar de decir, sí, me equivoqué, cometí un error, caí, tropecé, ¿sí? Tu abuela, o sea, y discúlpenme el término, pero el perpetrador, el abusador, que busque a través de otra persona el tipo de ayuda que va a estar necesitando, ¿sí? Pero nosotros, si estamos atendiendo a la víctima, no podemos atender al perpetrador. Y si atendemos al perpetrador, y atentos a esto, podemos orar por la persona, podemos escuchar a la persona, pero de ninguna manera podemos ser cómplices de la persona, ¿sí? Eso lo tengamos siempre presente. De ninguna manera podemos ser cómplices de la persona, porque vamos a estar perjudicando a la víctima y vamos a estar haciéndole un doble daño, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama también revictimizar a la persona, a la víctima, al abusado. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿sí? Si estamos asistiendo a la víctima, no podemos asistir al perpetrador también, ¿sí? El perpetrador muchas veces va a aparentar buscar ayuda, estar dispuesto a recibir terapia, ¿sí? Pero en realidad no es así. Como lo decíamos, es alguien que puede reincidir en el tema. Si algo debe priorizarse es la seguridad y la asistencia a la víctima, como lo decíamos recién, ¿sí? Acompañarlos en el proceso y, si es necesario, también acompañarlos a denunciar, ¿sí? ¿Algo más? No pensé que me estaba haciendo así. No. Perfecto. Muy bien. Nos quedaba acá pendiente cómo poder identificar a un niño abusado, pero eso también lo estuvimos viendo en la clase anterior. Sería bueno, podríamos tocarlo los próximos martes, porque sí. nos preguntan mucho por eso. Bien, y nos quedaría lo que es el abuso reactivo, ¿sí? Cuando un niño que es abusado, o fue abusado o está siendo abusado, comienza a replicar lo mismo en otros niños, ¿sí? Entonces, nos quedaría eso para la próxima clase. Gracias por estar atentos, por todo lo que han aportado, gracias por las preguntas. Vamos a procurar buscar también las dudas que nos dejaron para poder responderlas en la próxima clase. Pueden seguir enviando preguntas, ¿sí? Pueden seguir enviándolas, allí las vamos a tomar y vamos a darle respuesta a todas con el tiempo que nos quede en la próxima clase. Los invitamos a que se conecten el próximo martes. Vamos a estar hablando
de lo que son el abuso a través de las redes, algo que hoy afecta muchísimo también a nuestros niños, como decíamos recién, un tipo de abuso sin contacto físico, y lo que hemos podido constatar también personalmente con casos de chicos que se han acercado a hablar con nosotros, que es algo que genera muchísimo daño, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Adolescentes y preadolescentes. Así que les esperamos, deseamos de corazón que haya sido de bendición para cada uno de ustedes este tiempo. Vamos a estar pasándoles ahora al finalizar, les decíamos, ese informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, y también les vamos a estar mandando un ejemplar de la revista de SUGIA, ¿sí? Es una revista uruguaya de ginecología que habla sobre los protocolos, para que ustedes lo vayan leyendo, los protocolos para tratar de manera efectiva y correcta a una persona que ha sido o ha pasado por un abuso. Léanla el tiempo que puedan, porque también les habla de otros temas que estuvimos hablando hoy que puede despejar algunas dudas también que hayan quedado. Jonathan López le dice muy buena clase, bendiciones grandes de los profesores pastores. Rosana Robledo manda muchos aplausitos. Sandra Morales, hermosa enseñanza. Nunca se habló de 15 páginas en una clase. Rosana Robledo, aplausitos también. Nadia Bustamante, gracias por esta hermosa clase. Pastores, bendiciones. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, gracias por conectarse. Los esperamos el próximo martes. Oramos y nos despedimos. Amado Papá que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo, Señor, que pudimos compartir, Señor, esta clase. Te damos gracias, Señor, porque tú nos capacitas, Señor. Tú nos das las herramientas, Señor, para poder ayudar a otros, Señor. Que todo lo que hemos hablado, Señor, que todo lo que hemos aprendido, Señor, que todo lo que, Señor, hoy se dijo, Señor, quede atesorado en los corazones y que tu Espíritu Santo lo utilice, Señor, cuando sea necesario, en el momento oportuno, Señor. Bendecimos a cada uno de los alumnos del otro lado, Señor, a cada uno de los que han estado participando, Señor, sus vidas, sus familias, sus ministerios, Señor. Tu bendición alcance a cada uno de ellos donde están, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.